Unimos nuestras voces y fortalecemos el pensamiento mayor, nuestro pensamiento propio. Transmite Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia Radio, desde la antigua Confederación Muisca, hoy Santa Fe de Bogotá. Sintonizamos los corazones con el palpitar de la Madre Tierra. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. Señal de enlace. Señal de enlace. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. Señal de enlace. Señal de enlace. La siguiente es una producción del Sistema de Comunicaciones y Medios de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor. Nepurudí, Nepurudí, Nepurudí. Le contamos, le informamos. Noticias, noticias. Nepurudí, le contamos, le informamos. Desde las montañas y los valles, desde los pueblos y las ciudades, los hijos de la Madre Tierra se comunican. Los hijos de la Madre Tierra informan. El equipo de comunicaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, comparte toda la información. Dirección General, Ángel Jacanamejoy. Le damos la bienvenida a toda la audiencia de las emisoras hermanas del país en una nueva emisión de Nepurudí Noticias. Tenemos los hechos más relevantes y que son noticia en nuestros territorios, la región, el país y el mundo. Estos son nuestros titulares. Viento, río, atiendan pronto al canto de mi voz. Noticias, noticias, noticias. Titulares, titulares. ¿Qué sucede en la Madre Tierra hoy en el mundo? Visibilización de los pueblos étnicos del país en el Censo 2018. Comunidad Wayuu obtiene reconocimiento jurídico de su territorio colectivo. El autorreconocimiento del pueblo indígena permite el fortalecimiento de la identidad. Resguardos y cabildos indígenas que caminan con Gobierno Mayor realizan la consulta previa para la reforma de Ley 160 de 1994. Por primera vez una consulta previa se realiza directamente con las comunidades indígenas de Cumaribo. El poder de la medicina tradicional. Comunidad indígena en Verachamí recibe indemnización como parte del Plan Integral de Reparación Colectiva. Por un país más incluyente, el pueblo indígena Pijao dice sí al censo nacional. En lengua Kamsá, el gobernador Manuel Mavisoy extiende una invitación para participar en el censo nacional. Noticias, noticias, noticias. Nepurudí Noticias es el programa informativo de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, y tiene como objetivo fortalecer el pensamiento propio. Por lo tanto, el tema editorial será sobre la trascendencia del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 para los pueblos indígenas. En esta oportunidad, la editorial será realizada por uno de nuestros sabios mayores. En Nepurudí Noticias, el mensaje expresado en la nota editorial constituye el pensamiento de autoridades tradicionales indígenas de Colombia. Mi nombre es Miguel Chindoy, soy miembro del pueblo Kamsá del Valle del Sibundoy en el departamento del Putumayo. A través de este importante medio quiero hacer una invitación a todos los pueblos hermanos y particularmente a las autoridades. Consideramos que hoy por hoy, en las circunstancias actuales, en el contexto actual en que vivimos los pueblos indígenas, es prioridad, es una necesidad vital que los pueblos indígenas hagamos todo el esfuerzo por conservar y fortalecer el pensamiento mayor de cada uno de los pueblos. ¿A qué nos referimos sobre el pensamiento mayor? El pensamiento mayor es como el árbol de la vida de cada pueblo indígena, donde el árbol tiene unas raíces que es nuestra historia. El árbol está cimentado con sus raíces
en la Madre Tierra. Para nosotros el pensamiento mayor representa todo nuestro sistema de vida, donde está la historia, están nuestros territorios, está nuestra identidad, están nuestros conocimientos, está nuestra vivencia, nuestra cotidianidad, pero fundamentalmente está nuestro sistema normativo, está nuestro gobierno propio. Por eso hablar del pensamiento mayor de cada pueblo indígena es hablar de todo su sistema de vida. Y hoy es muy importante hacer un esfuerzo por conservar estos sistemas que son parte del pensamiento mayor como un tejido de vida. El sistema externo nos ha llevado por distintos medios a un fraccionamiento cuando hablamos por partes, y el sistema de los pueblos es integral, es único y sobre todo fundamentado en su propio derecho, que es en el derecho mayor. Creemos nosotros que hoy por hoy hablar de educación propia es hablar del pensamiento mayor. Hablar de los sistemas de gobierno propio es hablar del pensamiento mayor. Por todo lado es hablar y entender y vivenciar el pensamiento mayor. Nosotros consideramos que los conocimientos, las tradiciones, todas las vivencias, la cotidianidad que tenemos es parte del pensamiento mayor, parte del árbol de la vida de nuestros pueblos. Entonces la invitación es a que nosotros, cada uno, desde nuestra tradición, desde nuestros conocimientos, hagamos que ese árbol de la vida, ese pensamiento mayor, siempre perviva para todos los tiempos. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. Nepurudi, le contamos, le informamos. ¿Qué sucede en la Madre Tierra hoy en el mundo? El mensaje expresado en la nota editorial constituye el pensamiento de autoridades tradicionales indígenas de Colombia. ¿Qué está pasando en Colombia? En Nepurudi Noticias le contamos, le informamos. Empezamos con el desarrollo de las noticias y los hechos ocurridos en nuestras regiones. Igualmente, con la información sobre el Censo Nacional de Población y Vivienda y la incidencia que tiene en nuestros pueblos. Noticias. Más de 2 años tomó la discusión por visibilizar a los grupos étnicos de forma adecuada en el Censo Nacional. Por lo tanto, para los pueblos indígenas ha sido importante resaltar que el censo quede bien hecho y participen todas las comunidades. Vamos con nuestro reportero Juan Carlos Jamioy Cuajibioy, quien tiene toda la información. Adelante, Juan Carlos. ¿Qué está pasando en Colombia? En Nepurudi Noticias le contamos, le informamos. ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Nepurudi Noticias. Después de 13 años, Colombia vuelve a realizar el Censo Nacional de Población y Vivienda, que arrancó de forma virtual el pasado mes de enero. El censo es el conteo y la caracterización de todas las personas que habitamos el territorio colombiano, así como de nuestras viviendas y hogares. Es considerada la operación estadística más importante del país, por eso la medición también permitirá hacer comparaciones con respecto a los resultados obtenidos en el anterior censo 2005 y así detectar nuevas necesidades o carencias en la calidad de vida de las personas con el fin de ser atendidas a través de la política pública. Al respecto, tenemos las declaraciones de Eduardo Freire, director de Censo y Demografía. Esa operación estadística responde 3 cosas, y eso parece muy simple. Los censos aquí en Colombia y en el mundo se hacen para responder 3 cosas. Y eso parece muy simple, pero van a ver qué tan importante es poder hacerlo bien y poder responder bien a esas 3 preguntas. Lo primero que el censo responde es cuántos somos. Y eso es muy importante, lo que les decía la autoridad ahora, efectivamente saber si al final los pueblos indígenas en este país son 1 millón, 2 millones o 3 millones es importante, porque ese número sustenta la política pública. Miren, efectivamente cualquier documento de política pública, cualquier tema de ley, cualquier decreto, en cualquier instancia, al final siempre está la población. Y obviamente en el escenario que nos compete en este momento, la población con enfoque étnico. Entonces saber cuántos somos es muy importante. La segunda respuesta que los censos dan es dónde estamos. Y eso también es importante. ¿Dónde estamos en conjunto del país? Pero también cuántos estamos en zonas urbanas,
¿Cuántos estamos en las cabeceras? ¿Cuántos estamos en los centros poblados? ¿Cuántos estamos en el rural disperso? Pero adicionalmente, para los grupos étnicos, ¿cuántos están en sus territorios étnicos? La tercera pregunta que responden los censos es: ¿cómo vivimos? ¿Cuáles son las características de nuestras viviendas? Si tenemos o no servicios públicos. Esas tres preguntas es para lo que se hace un censo en un país. Así, mediante este proceso se recogerá la información sobre cuántos somos, dónde estamos y cómo vivimos los pueblos indígenas, además de ser materia prima para la toma de decisiones de diferentes tipos de actores y para la formulación de políticas públicas que resuelvan problemas de inclusión o de acceso a salud, entre muchos otros. Los resultados registrados por el DANE buscan develar la composición étnica del país y permitirá identificar las necesidades que tenemos los pueblos indígenas, siendo insumo para la actualización y elaboración de políticas diferenciales. ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Neporudí Noticias. En otras noticias, 25 años después de la primera solicitud de constitución de su territorio como resguardo, la comunidad indígena Wayuu del asentamiento de Nuevo Espinal accedió a la formalización de su territorio colectivo, gracias al proceso de restitución de derechos territoriales promovido a su favor y al gobierno nacional, a través de la Unidad de Restitución de Tierras. ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Neporudí Noticias. Desde 1993, esta comunidad solicitó al INCORA la titulación como resguardo del territorio que les fue asignado en aquel año, producto de la reubicación que vivieron forzosamente a raíz de las presiones que sobre su territorio y su salud significó el avance de la extracción del carbón. Una vez reubicados en este asentamiento, la comunidad quedó expuesta a los riesgos del conflicto armado, pues la zona sirvió como corredor estratégico utilizado por los grupos armados ilegales para controlar las rentas derivadas de las extorsiones y también actividades legales de extracción de recursos naturales. En estas circunstancias, los habitantes de la comunidad sufrieron afectaciones como desplazamientos, amenazas, intimidaciones y asesinatos selectivos contra sus autoridades tradicionales. No obstante, los indígenas no declinaron en su aspiración de obtener el reconocimiento de su territorio colectivo como resguardo indígena. Producto de lo anterior, el 23 de junio de 2016 fue expedida la sentencia de restitución de derechos territoriales en favor de la comunidad indígena Wayuu, asentamiento Nuevo Espinal, en jurisdicción del municipio de Barrancas, en La Guajira. Los pueblos indígenas haciendo comunicación. Noticias. Autorreconocernos como pueblo indígena de Colombia es importante porque permite con exactitud saber la cantidad de población indígena que habita en el país, de manera que, por la definición propia de los pueblos indígenas, se obtendrá una información veraz, para así identificar cuáles son los programas de atención y cómo se debe lograr el fortalecimiento de la identidad propia. Noticias. ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Neporudí Noticias. Reconocernos e identificarnos como indígenas es importante porque permite fortalecer la identidad propia, visibilizar la diversidad étnica y consolidar aspectos socioculturales y territoriales que hemos exigido. Nuka sotikaneme José Vicente Jajoy, kaneme Inga, samokoneme Putumayulu Armanda y Tukuita pues no canchipa atuntaita mamalpita Causaicito Carrancama y el Rengapa Sumaglia. Chasamka y Munaconem Camconawa o Camconata su Remaicito Paslan. Esta parte es muy importante, que nosotros sepamos de dónde venimos. La historia para nosotros es muy importante. El hecho de ser Inga, el hecho de ser Camsá, el hecho de ser Embera, el hecho de ser Misak, Nasa u otros pueblos es muy importante porque tenemos un presente muy grande en la historia. Nosotros somos de aquí, vamos a estar aquí, siempre vamos a permanecer aquí. Entonces para nosotros es muy importante que Colombia, el mundo sepa nuestra situación numérica, las diferentes
culturas que vivimos en el país y también que se sepa que nosotros aún vamos a seguir resistiendo, vamos a seguir agrandando, queremos que el país, el mundo nos reconozca en ese sentido, nos tenga respeto así como nosotros respetamos y que cada pueblo se sienta orgulloso de lo que es. Y cuando se habla del censo es muy importante porque cada población va a saber cuántas personas componemos cada pueblo indígena. Sabemos que el reconocimiento étnico de la población indígena ha sido parte de la lucha y resistencia como pueblos. Nuestra reivindicación de derechos se fortalece en la Constitución Política de 1991, que reconoce y protege la diversidad étnica y cultural, a los resguardos indígenas como entidad territorial de carácter especial y proclama el respeto del desarrollo de la identidad cultural, la autonomía y la autodeterminación de los pueblos. Por lo tanto, si no nos reconocemos como indígenas, si negamos nuestra identidad como pueblos, perdemos las garantías que hemos logrado y ponemos en riesgo la pervivencia de nuestra cultura. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. Nepurudi, le contamos, le informamos. ¿Qué sucede en la Madre Tierra hoy en el mundo? En esta oportunidad tenemos como hecho o dato histórico un suceso del pasado que Nepurudi Noticias considera muy relevante. Le recordamos que los datos históricos pueden ser sucesos o acontecimientos importantes de nuestro pueblo indígena. Los pueblos indígenas haciendo comunicación. ¿Por qué murieron nuestros indígenas durante la conquista española? Según la revista Nature, antes de la llegada de los españoles, la población de México era de 25 millones. Un siglo después era apenas 1 millón. ¿Qué pasó? Investigaciones recientes han mostrado evidencia de una infección por salmonela que causó la muerte del 80% de la población indígena en 1545 y del 45% restantes en 1576. Los mexicanos la llamaron el mal o la peste en español. Según las crónicas, era una enfermedad letal. En 9 de 10 casos, tras un curso de 4 o 5 días, se presentaba con fiebre alta, dolor de cabeza y abdominal, diarrea y vómitos. Finalmente, los pacientes enloquecían y mostraban gran ansiedad. Noticias. Recuerden que los acontecimientos e historias de los pueblos indígenas se oyen en Nepurudi Noticias. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con más información acerca de la actualidad indígena. Nepurudi. Le contamos, le informamos. ¿Qué es Nepurudi? Escúchalo todos los sábados a través de las emisoras indígenas y comunitarias del país. Llegó a nuestros territorios ancestrales el Censo Nacional 2018. Nucanchipaca y el Pamanda, Kai Censo Dios manda, Tucuya familia con Amanda, Kai Tiocona, Guarmecona, Sobrenitocona, Cepascona y Musucona, Izcay Guaranga, Chunga, Pusa, Dios manda, Tucuya acompaña Sonchi. Es el momento de saber cuántos somos, dónde estamos y cómo vivimos los pueblos indígenas del país. Dios manda, Tucuy familia con Amanda, acompaña Sonchi, Kai Suma Causay Causan Camaya. Por el fortalecimiento de la identidad de nuestros pueblos, yo me autorreconozco como indígena de mi país, mi lengua y mi territorio ancestral. Muy pronto un censista visitará tu lugar de vivienda. Este es un mensaje de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, DANE y el Gobierno Nacional. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. Nepurudi, le contamos, le informamos. ¿Qué sucede en la Madre Tierra hoy en el mundo? Saludos a todas las autoridades tradicionales indígenas de Colombia, de parte de ORCEM, Organización de Radios Comunitarias del Estado de Michoacán, México. Esperamos que estén listos ahí en la lucha de la comunicación indígena. Mi nombre es Bruno Salazar, de México, Michoacán. Gracias. ¿Qué dicen los vecinos de los pueblos originarios? ¿Qué dicen ellos? ¿Qué dicen ellos? Compasara Karea Pedaitam. ¿Qué dicen ellos? Ulelebe Namun Maigas. ¿Qué dicen ellos? Los no indígenas, hay que escucharlos para pensar y hasta para evaluar. ¿Qué dicen ellos? Imatayu Yaikuna Paikuna. Nuestros vecinos, nuestros hermanos. Yawari
De acuerdo con la Constitución Nacional, las lenguas indígenas son también oficiales en sus territorios, aparte del castellano. En el país se hablan 64 lenguas amerindias y una diversidad de dialectos que se agrupan en 13 familias lingüísticas. Algunos pueblos indígenas como los Pijao, Zenú, Mocaná, Cancuamo y Pastos ya no hablan su idioma original y solamente usan el castellano. Se escuchan los sonidos y las voces. Son los sonidos del viento y las montañas. Son las voces de los hijos de la Madre Tierra. Los sonidos y las voces comunican. Es Nepurudí. Nepurudí. Le contamos, le informamos. ¿Y por qué los pueblos indígenas deben participar del Censo Nacional de Población y Vivienda? Es donde nos cuentan uno a uno. Lastimosamente, hoy en día tenemos que hablar de instituciones, lastimosamente hoy tendremos que hablar de contarnos uno a uno, porque en nuestros años, hace muchos años, no teníamos esa necesidad, porque lo teníamos todo, ¿cierto? Nuestros alimentos, nuestra agua, todo, lo teníamos todo. Y no había necesidad de contar. ¿A través del censo se podrá garantizar nuestros derechos? El Estado es dinámico y ha venido cambiando día a día. Pues lógicamente hoy, para que nos garanticen nuestros derechos, pues tenemos que mostrar cuántos existimos aún. Con la información del censo, el Estado podrá ajustar sus políticas públicas para el bienestar de los ciudadanos. Por lo tanto, los pueblos indígenas vamos a censarnos. Este es un mensaje de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, DANE y el Gobierno Nacional. Noticias. ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Nepurudí Noticias. Les damos las gracias a nuestros hermanos indígenas por continuar con nosotros en este espacio informativo de los hijos de la Madre Tierra, Nepurudí Noticias. Continuamos con el informe especial sobre la consulta previa para la reforma de la Ley 160 de 1994. Noticias. En el marco del proceso de consulta previa del proyecto legislativo que modifica la Ley 160 de 1994, presentado por el Gobierno Nacional a la Mesa Permanente de Concertación, se llevó a cabo la primera jornada de socialización como parte de la ruta metodológica acordada entre el Gobierno y los pueblos indígenas, con las comunidades que caminan con Gobierno Mayor. ¿Qué está pasando en Colombia? En Nepurudí Noticias le contamos, le informamos. ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Nepurudí Noticias. Autoridades tradicionales de los resguardos y cabildos indígenas que caminan con Gobierno Mayor participaron de la consulta previa con el objetivo de conocer todo lo relacionado con el proyecto de ley de tierras, sus posibles implicaciones en los territorios indígenas y aportar ideas para la construcción de una propuesta respetuosa y con garantías para sus derechos territoriales. En el desarrollo de la consulta, pueblos y comunidades presentes realizaron cartografía social, en la cual se recogieron problemáticas y expectativas territoriales que aportaron ideas concretas para la construcción de una propuesta legislativa acorde con las necesidades y anhelos centenarios de nuestras comunidades. Para el mayor Elías Imbachi, gobernador del Cabildo Nasa Quiz del municipio de Orito, la consulta ha sido una actividad muy gratificante ante las implicaciones que tienen los pueblos indígenas que carecen de territorio. Mi nombre es Elías Imbachi, soy el gobernador del Cabildo Nasacuesquihue del municipio de Orito. Pues gracias a la entidad de Gobierno Mayor, que han sido quienes nos han venido a asesorar, es parte de que pues ya nos va dando un poco de entendimiento más y pues la realidad que es preocupante sobre esa ley, porque pues nos viene quitando día tras día más la autonomía que tenemos. Por lo tanto, una de las mayores necesidades que tenemos como pueblos indígenas es la problemática territorial, ya que muchas comunidades no cuentan con un espacio propio que garantice el fortalecimiento de los resguardos o cabildos existentes. Este es el caso de la comunidad de San Miguel Putumayo, como lo indica Luis Antonio Chindoy, autoridad de apoyo, quien se encuentra disperso en el municipio de San Miguel por falta de territorio propio. Mi nombre es Luis Antonio Agreda Chindoy.
Vengo de la comunidad de San Miguel Putumayo, el municipio de San Miguel. Mi cargo es como autoridad de apoyo de aquí de la vigencia 2018. Me parece muy interesante porque la verdad eso no lo habíamos visto, no lo habíamos conocido, así tan de lleno, tan de frente, y así que nos lo vengan a explicar directo. Qué bueno, porque nosotros poco a poco pues vamos mirando por partes, así como hoy nos lo han explicado, y pues vamos mirando y opinando también de qué podemos o dónde estamos o cómo estamos y a ver qué podemos hacer también sobre el tema. Finalmente se pretende concretar acuerdos que permitan proteger la integridad cultural, social y económica para garantizar el derecho fundamental al territorio de los pueblos indígenas de Colombia. Noticias. ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Neporudí Noticias. En otras noticias, durante casi un mes, una delegación de autoridades tradicionales indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, recorrió el difícil territorio del municipio de Cumaribo, departamento del Bichada, para surtir con las comunidades indígenas que allí residen el proceso de consulta previa, frente a la reforma que el gobierno colombiano quiere realizar a la Ley 160 de 1994, comúnmente conocida como la Ley de Tierras. Noticias. El ejercicio realizado por Gobierno Mayor se constituye en un hecho histórico para los resguardos de Unuma, Saracure, Cañocabasi, Cabanerrubá, Tomo Beberi, Aybacuna, Cepajibu, Santa Teresita y Sector 2 bajo Río Bichada por dos razones fundamentales. 1. Que ellos nunca habían recibido una comisión de una organización nacional con el fin de hacer una consulta previa a una iniciativa legislativa. 2. Que esta puede ser la consulta más importante en la vida de los pueblos indígenas por las implicaciones que podría llegar a tener la reforma a la Ley de Tierras. El primer resguardo en visitar fue el de Unuma, que se ubica en el occidente del departamento de Bichada, en los límites con el Meta. Como conclusiones del taller, en este territorio se identifican las características geográficas con las respectivas problemáticas que hay en el territorio. Se hace hincapié en la presencia de campesinos que desarrollan cultivos ilícitos, coca, y la presencia de proyectos de hidrocarburo. El siguiente resguardo visitado por la Comisión de Gobierno Mayor fue Saracure, Río Cadá. Allí sus comuneros manifestaron que, abro comillas, los indígenas se ven afectados directamente por la reforma a la ley. En caso de que se apruebe la reforma de ley, se van a irrespetar los territorios tradicionales y ancestrales porque el gobierno los llama baldíos, cierro comillas, concluyeron los indígenas en Saracure. Mi nombre es Fabio Castillo, del pueblo Sicuani, del departamento del Bichada. Actualmente pues hago como parte de la colectividad Gobierno Mayor. Bueno, se desarrolló la consulta previa sobre la reforma a la Ley 160 del 94 en 8 resguardos, ¿no? En 8 puntos de encuentro, donde se socializó el proyecto de ley, donde el gobierno pretende pues recoger todos los territorios baldíos, las tierras baldías, y entregárselos a las multinacionales, a la gente, a las grandes empresas, ¿sí? Y eso pues ha motivado pues a que muchos compañeros indígenas, autoridades pues vean ese proyecto como algo bastante amenazante. Sí, pues ellos dicen que el gobierno pues no tiene esa facultad para decidir qué terrenos son del Estado y qué terrenos son del Estado. Pues los mismos originarios dicen que los territorios ancestrales pertenecen a ellos. Otra importante conclusión a la que se llegó en esa segunda visita fue que, abro comillas, el Estado, si bien identifica el resguardo dentro de unos límites, el territorio ancestral es mayor y siempre ha sido de la comunidad indígena. Si pasa el proyecto de ley, se va a vulnerar los derechos adquiridos en la Constitución Política de 1991 y el Convenio 169 de la OIT. Después de una semana recorriendo las vastas sabanas bichadenses, de pasar ríos y morichales, el equipo de Gobierno Mayor, conformado por el mayor Sicuani Fabio Castillo, el taita Misac Agustín Almendra, el mayor Nasa Guillermo, el abogado tallerista Santiago Martínez, el ingeniero John Alexander, Osvaldo Martínez y Giovanni Chochón, el equipo llegó al resguardo
resguardo Caño Cabasi. Por su parte, en la reunión del resguardo Baivacuna Chepajibo de Selva Matavén, los capitanes expusieron que, abro comillas, el gobierno nacional está tratando de manejar a las comunidades indígenas con el dedo y quiere acabarlos, y por tanto faculta a gobierno mayor para que intervenga por ellos en las instancias nacionales. Cerramos comilla. Otro resguardo visitado por el equipo técnico de Gobierno Mayor fue el de Santa Teresita del Tuparro, muy cerca de la cabecera municipal del municipio de Cumaribo. Allí se sentó un no rotundo a la reforma de la ley de tierras. No queremos que nos sigan quitando tierras, ya estamos acorralados, no nos quiten más territorio. Es el mensaje que desde el Tuparro quieren dejar claro al Gobierno Nacional. La comunidad de Huereto, del sector 2 bajo Río Bichada, fue el lugar donde se llevó a cabo el último taller de los 8 realizados en Cumaribo, en el marco de la consulta. Allí uno de los mensajes que salió a modo de conclusiones es que la ley 160 nos favorece, por eso hacen un llamado a que el gobierno tenga en cuenta los derechos internacionales humanitarios, el convenio 169 de la OIT, en donde tiene que respetar a los pueblos indígenas de Colombia. Para Fabio Castillo, miembro de la Autoridad Mayor Colectiva de Gobierno Mayor y quien representa a los pueblos indígenas de Bichada, el recorrido fue positivo y productivo. De igual manera, pues manifiestan que no aceptan de alguna manera que esa reforma pase, ¿no? Entonces, ha habido mucho malestar, sobre todo por en los territorios que aún no están resguardados. Entonces, las autoridades indígenas solicitan al mismo gobierno que respete los acuerdos ya ratificados por el gobierno nacional, tanto en la OIT como en la misma constitución que manifiesta o garantiza la pervivencia de los pueblos indígenas, ¿no? O sea, darle cumplimiento a la constitución, a las leyes y a los convenios internacionales ratificados por el Estado colombiano. El mayor se siente satisfecho con el ejercicio realizado con las comunidades indígenas del segundo departamento más grande de Colombia, pues se recopilaron buenos insumos que servirán para desarrollarlas en nuestra agenda propia. De acuerdo con la Constitución Nacional, las lenguas indígenas son también oficiales en sus territorios, aparte del castellano. En el país se hablan 64 lenguas amerindias y una diversidad de dialectos que se agrupan en 13 familias lingüísticas. Algunos pueblos indígenas como los Pijao, Zenú, Mocaná, Cancuamo y Pastos ya no hablan su idioma original y solamente usan el castellano. Continuamos con este espacio informativo de los hijos de la Madre Tierra para Colombia y el mundo. Tenemos una noticia regional que involucra a nuestros pueblos indígenas. Noticias. Hace tiempo, los pueblos indígenas de Colombia proponen alternativas de solución para poder resolver gran parte de sus problemas. Uno de ellos, la salud física, mental y espiritual del pueblo indígena, cuyo propósito ha sido revitalizar su propio sistema tradicional de salud y medicina, y la implementación de modelos integrales de salud indígena. Noticias. Algunos médicos tradicionales indígenas se especializaron en el conocimiento de una amplia diversidad de plantas medicinales, como hojas, raíces, flores, semillas, resinas, aceites, entre otros, y en la combinación de ellas para preparar infusiones, jarabes o polvos que se utilizan con el fin de curar diferentes dolencias físicas. Teniendo en cuenta que estas prácticas tradicionales han perdido fuerza con el tiempo, se han mantenido saberes ancestrales vinculados a la medicina tradicional e integrada a la actividad cultural de las comunidades. Por el momento, pueblos indígenas continúan practicando rituales especiales de curación, como lo hace el médico tradicional Mariano Tizoy Tandioy, quien posee un poder particular transmitido por los espíritus. Bueno, mi nombre es Mariano Tizoy Tandioy, médico tradicional. Los conocimientos de las plantas, lo que se llama el yagé, el chundur y el coquindo, el guayabilla, el granecillo. Las plantas, todo eso sirven para más de orine, sirve para la artritis y cuidar las plantas, ¿no? Y ahora hay plantas, por ejemplo, hay plantas que son para hacer maldad. Hay plantas sin conocer, puede estar muriendo. Plantas chamicas que no conoce, chamicas que se puede estar matando, ¿no? Le digo a todas las comunidades, hay que cuidar de las plantas, las faunas, el aire, la madre tierra. ¿Por qué la madre tierra hay que respetar uno mismo? Tener todos los conocimientos y hay que motivar los hijos, ¿no?
los hijos o los sobrinas, y no perder lo que llama el lenguaje de lengua materna. ¿Listo? Por lo tanto, la medicina tradicional continúa siendo una alternativa a la medicina occidental y facilita un mayor acceso a la salud, sobre todo en los pueblos donde los centros de salud son escasos. Su práctica toma en cuenta elementos en el entorno natural, fortalece la identidad cultural y la conexión con el territorio. Además, contribuye también para combatir otras dolencias de carácter espiritual, que solo pueden ser atendidas por los curanderos o chamanes, considerados seres que hacen el bien, que liberan a sus pacientes de embrujos, sustos y que ayudan a mejorar las relaciones interpersonales. Vale la pena resaltar que estas curaciones están acompañadas de rituales especiales. Lluvia, viento, río, atiendan pronto al canto de mi voz. Selva, bosque, cielo, solicito ahora su perdón. En Nepurudi Noticias también hay espacio para la música y en esta oportunidad tenemos a una artista quien es cantautora y compositora. Su nombre es Naki. La explosiva voz de esta mujer, que simboliza la combinación de las etnias colombianas, la indígena, embera catío, es una de las más importantes exponentes de la música fusión colombiana. Siembro en tu suelo mi oración, absuélveme, Madre Tierra, solicito ahora tu perdón. No entendí mi parte en el plan de la creación. Si yo dominé, también devasté, cosecho dolor. Por fin comprendí el daño que causa mi falta de amor. Sé que tarde será si no logro enmendar mi error. Perdóname, Madre Tierra. Perdóname, Madre Tierra. En Nepurudi, usted puede enviarnos sus noticias, opiniones o invitaciones al correo electrónico comunicacionesgobiernomayor@gmail.com. Mis manos se han arrepentido, ya no dañarán, es la decisión. Siembro en tu suelo mi oración.
Los pueblos indígenas haciendo comunicación. El resguardo Honduras de la comunidad indígena en Verachamí, ubicada en la vereda San José de Canelos de Florencia, Caquetá, fue notificado por la Unidad para las Víctimas del pago de indemnización colectiva por 215 millones. Noticias. La entrega de los recursos está contemplada en la Resolución 01-555 del 22 de diciembre del 2017 y beneficiará a 50 familias integradas por 170 personas de la comunidad indígena en Verachamí. El objetivo principal de la indemnización es fortalecer el plan de vida de las comunidades a través de la implementación de proyectos productivos incluidos en el Plan Integral de Reparación Colectiva que se elaboró de manera conjunta entre la Unidad para las Víctimas y la comunidad indígena, teniendo en cuenta sus derechos y costumbres. Los recursos serán administrados colectivamente por la comunidad. Voceros de las familias beneficiadas manifestaron que con estos recursos vienen trabajando en proyectos productivos de corto y mediano plazo, inversión en ganadería y en agua potable. En la jornada en la que también participaron el Consejo Noruego para Refugiados y la Defensoría del Pueblo, la comunidad agradeció la inversión que recibieron por parte de la Unidad para las Víctimas, quienes en su intervención manifestaron seguir trabajando en mejoramiento de la calidad de vida de los integrantes. Los funcionarios de la Unidad para las Víctimas que llegaron a la vereda San José de Canelos a notificar a los en Verachamí aprovecharon la ocasión para socializar la estrategia Ojo con el Fraude, mediante la cual se alerta a los sobrevivientes del conflicto armado sobre las acciones con las que pueden ser engañados por tramitadores y abogados inescrupulosos. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. Nepurudi, le contamos, le informamos. ¿Qué sucede en la Madre Tierra hoy en el mundo? Gracias, hermanos indígenas, por continuar con nosotros en este espacio informativo de los hijos de la Madre Tierra, Nepurudi Noticias. A continuación, daremos una noticia de suma importancia. Noticias. Por un país más incluyente, el pueblo indígena Pijao dice sí al censo nacional. Es fundamental que se garantice a todas las personas y con carácter de urgencia a los pueblos indígenas la participación en la toma de decisiones. Esto es esencial para superar las desigualdades históricas y la discriminación. Si bien es cierto que una de las mayores preocupaciones de los pueblos indígenas es el acceso a diferentes comunidades que habitan en zonas alejadas del país, para el pueblo Pijao, como lo indica el mayor Alfonso Rico Ramos, es importante participar del Censo Nacional 2018, con el propósito de hacer visibles los pueblos indígenas. Acerca del censo poblacional, hay algo que preocupa y son aquellas comunidades que están muy lejanas. Donde son ahí para llegar, hay dificultad, no es fácil movilizárselo, el transporte, sea por agua, por tierra, y inclusive las fenómenos naturales como son el clima, el invierno mismo, ¿cierto? Entonces, eso es lo que preocupa, porque hay territorios ancestrales muy grandes, muy extensos. Y sí, la verdad, sí, el censo poblacional es la manera de contar, ¿no es cierto? Y que sea más incluyente, y es una también de mostrar, de visibilizar las comunidades y decir, aquí estamos, también somos y merecemos no un trato digno, sino un trato de igual a igual. ¿Y usted y su población participarán del censo? Pues sí, así como participamos en el censo agropecuario, en así no nos censen, lleguen, pero sí debemos estar pendientes de otras comunidades para que sean censadas. De acuerdo al Estado, en la medida en que se identifique la diversidad y en ella las distintas maneras de acercarse al conocimiento, avanzamos en la construcción de un país más democrático. Por lo tanto, es fundamental la inclusión de los pueblos indígenas del país. El reconocimiento a la diferencia cultural, a los saberes y el pensamiento propio de nuestras comunidades étnicas nos permiten enriquecer los procesos educativos que se implementan en las instituciones e identificar los elementos fundamentales para desarrollar los proyectos y procesos innovadores. La construcción de ideas novedosas a partir de las enseñanzas de los pueblos nos brindan un valor agregado para reaprender, reconstruirnos y transformar nuestra realidad por medio de la inclusión.
En Nepurudi, usted puede enviarnos sus noticias, opiniones o invitaciones al correo electrónico comunicacionesgobiernomayor@gmail.com. ¿Qué está pasando en Colombia? En Nepurudi Noticias le contamos, le informamos. En la actualidad, de 104 pueblos indígenas existentes, tan solo 64 hablan la lengua materna, aunque no todos dominan su lenguaje. Por lo tanto, el Censo Nacional de Población y Vivienda permite generar una información precisa del estado actual de las lenguas nativas en Colombia y fortalecer algunos programas. Juan Carlos Jamioy Guajibioy nos tiene un invitado muy especial para esta noticia. Noticias. Se trata de Taita Manuel Mavisoy, quien extiende la invitación para que el pueblo indígena Camtrá participe activamente del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, para continuar demostrándole al Estado colombiano que existimos y continuaremos construyendo procesos de fortalecimiento y preservación territorial. Navasti, una waktanjis kapamiyang, país pagrach pues natsanka, se lo taita, se lo mamá, que swayam chkava mente kavavidi gracia. Kim Malwariñe, rojise licencia, discapamiyang, tachembam, se waman palabra, skeneng besoy, chanjabsobokna, injetskang, konsatachemban, desde Yeunenache, Jajenache, desde Dumox, mojise padecen ocan, jove conangam, cachbungwe, waman posadoyo, ondayense, mojisa licencia acá. Ten cuentam, injetskang, bueta, pamilla gemung, kabavid, mojise bomnan. Porque desde Chentrán, tal vez che bungbe guabay en estado colombiano, muchan hubtsayan, bueta gemung, kabavid mojise bomnan. Porque en doin tal vez chen tumo hubtsenabem, muchonachte mandoy tumo hubtsinjinana, je muchan hontra huenat humbungan. Ya tal vez batratim, tal vez muchan hubtsetatumbon, kaba bueta gemung vid mojise bomnan, as Dios man por Dios, discans much jove konan, haten ave mungan, discapa millan, tenche mungan, y tram to hubso corrintea palabra pues chentre musaten nos bachenay. Antes, dale gracias a Dios por darnos la vida, por prestarme la vida a mí también, y pues estar con todo mi pueblo y con las demás comunidades indígenas que alrededor y bien hemos hecho proceso, e invitarlos al censo de población de vivienda que se desarrollará en el 2018, que es tal cual tan importante que nos hagamos contar. Más que hacernos contar es mostrarle a nuestro Estado colombiano de que existimos. Entonces el Censo Nacional se acerca, invito a que todo mundo, a que todos los hermanos indígenas se acerquen a sus autoridades, se acerquen a los sitios donde van a estar desarrollando este evento para que hagan su censo con todas sus familias, sus hijos, y así poder adelantar procesos en conjunto, igualmente mostrarle a nuestro Estado colombiano que no somos poquitos, sino que somos hartos. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. Nepurudi, le contamos, le informamos. ¿Qué sucede en la Madre Tierra hoy en el mundo? Gracias, hermanos indígenas, por continuar con nosotros en este espacio informativo de los hijos de la Madre Tierra, Nepurudi Noticias. Aquí termina el bloque informativo de Nepurudi Noticias. A nuestros oyentes, gracias por su amable atención. Los esperamos en una próxima emisión. Recuerden visitar nuestra página web www.gobiernomayor.org para que estén al tanto de toda la información que se desarrolla dentro de nuestro movimiento Gobierno Mayor. También pueden escribirnos y enviarnos sus noticias al correo electrónico comunicacionesgobiernomayor@gmail.com. ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Nepurudi Noticias. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. Nepurudi, le contamos, le informamos. ¿Qué sucede en la Madre Tierra hoy en el mundo? ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Nepurudi Noticias. Noticias. El equipo de comunicaciones de autoridades tradicionales indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, comparte toda la información, a toda hora,
todos los días. Dirección General, Ángel Jacanamijoy. Unimos nuestras voces y fortalecemos el pensamiento mayor, nuestro pensamiento propio. Transmite Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia Radio, desde la antigua Confederación Muisca, hoy Santa Fe de Bogotá. Sintonizamos los corazones con el palpitar de la Madre Tierra.